tardes, buenos días, feliz viernes. Estamos al final de la semana y llega la palabra de Dios. Llega la palabra de Dios con el propósito de que tú la escuches para salvación. La palabra de Dios es vida. Dios dijo, Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es luz, dice y es vida. El Señor Jesucristo dice, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Así que cuando escuchas la palabra de Dios, escuches con fe, vas a venir a la vida de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para darte salvación. Oro por ti en este momento para que las tinieblas abandonen tu corazón. Oro por ti para que el Espíritu Santo permita que la luz del Evangelio resplandezca en tu corazón y vengas al conocimiento del que es el único Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Reprendo toda tiniebla, reprendo todo demonio de incredulidad y te bendigo con la semilla de la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, por ti oro. Amén. Estamos en un tiempo extremadamente difícil. Esta mañana escuché que un gigantesco meteorito se aproxima, no exactamente a la Tierra, pero que trae la atención de los observadores astronómicos, porque este meteorito es del tamaño del Himalaya, suficientemente grande que si se acerca muy próximo a la Tierra, podría afectar la atmósfera y podríamos ni siquiera hablar de las consecuencias que si toca o llega a la Tierra. No es la situación, no estoy alarmando, pero pareciera que hay una cantidad de señales en nuestro tiempo que nos dicen que busquemos de Dios. Los tiempos son finales. Jesucristo dijo, cuando ustedes ven la higuera que ya está para dar frutos, dicen que es el tiempo de la cosecha. La naturaleza, el mundo en general, el sistema de cosas, nuestra sociedad, cómo está el hombre, nos da a nosotros una idea de que estamos ya casi al final. ¿Y saben qué significa el final? El final significa que la ira de Dios va a venir sobre la tierra porque los hombres han actuado continuamente en desobediencia, hasta el punto que llegan hasta no creer en Dios. Así que escucha la palabra de Dios, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Jesucristo dijo que en los postreros tiempos vendrán terremotos, vendrán inundaciones, el cielo dará señales, el mar se embravecerá. Y todo es lo que estamos viendo, todo esto es lo que estamos viendo cuando usted prende las noticias. También hay una señal grande que Jesucristo nos enseñó, es que habrá muchos falsos profetas. Hay mucha gente enseñando mentira. Hay una gran decepción en el mundo. Hay un espíritu de mentira que anda en el mundo engañando a las personas y aún hasta los escogidos. Así que el Señor nos dice, mirad y velad, estad atentos, porque los tiempos son peligrosos, son finales. Tenemos que ser como aquellas vírgenes que llenaron sus lámparas de aceite y tenemos que perseverar. Y tú que no has conocido a Jesucristo, tú que no has venido al conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, es tiempo de que llegues a arrepentirte, a confesar y a saber que el único que te salva es Jesucristo. Mis estimados hermanos, mis estimadas hermanas, bendiciones a ustedes también, orando para que podamos permanecer firmes, para que cada día nos fortalezcamos en la fe del Hijo de Dios. Importante, porque la fe cristiana está siendo atacada de muchas maneras, por muchos sitios, aún dentro de la misma
comunidad cristiana hay gente que se levanta con enseñanzas falsas, dando fechas que lo encuentro bastante repulsivo, porque el Señor dice que la hora y el día solamente lo conoce nuestro Padre que está en los cielos. Entonces se levantan dentro de la iglesia a través de los medios sociales enseñando cualquier cantidad de cosas alejadas de la palabra. Así que, hermano, Jesucristo nos dice, velad y orad, porque el tiempo es malo. Tenemos que velar, significa estar atento a lo que tú escuchas, estar atento a lo que te quieren enseñar, estar atento a lo que tú aceptas y siempre pedir a Dios que con su Espíritu Santo te guíe. Y por supuesto, mantenernos en la fe. Dice la palabra que encontrará fe cuando venga el Hijo del Hombre. Es un llamado a que seamos cuidadosos, a que podamos perder todo, pero menos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. En los últimos 2 videos quería hacer un reporte, pero siempre se me pasó por alto, pero hoy quiero darlo el reporte. Gracias a sus ofrendas, gracias a la colaboración generosa de un grupo de personas, hice una campaña en Facebook del video, creo que lo que debes saber, sí. Y ese video alcanzó, gracias a la inversión que le hicimos, alcanzó 22,000 personas. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor. 22,000 personas parece mucho, pero ¿saben qué? Es un granito de arena. 22,000 personas que no pueden decir que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. De ellas, aproximadamente 180 personas recibieron el Evangelio, escucharon el Evangelio. Entonces, oremos para que cuando esta palabra se exponga allí en los medios sociales, las personas lo escuchen y vengan al conocimiento de la verdad. Siempre, hermanos, les encomiendo sus oraciones por nuestro ministerio para que la palabra de Dios llegue semanalmente de una manera en su voluntad, en su bendición, y que sea Él inspirando esta palabra, este ministerio que es para la salvación del que escucha. Y por supuesto, también no se olviden de su colaboración financiera, que es bien aceptada y será bien administrada para la gloria de nuestro Dios, para la proclamación del Evangelio. Al final, o pueden utilizar el link, enlace que les dejo aquí y que al final también se los voy a dejar. Hoy, la palabra de Dios la encontramos en el libro de Ezequiel. Ezequiel, que lo encuentran allá atrás. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Es una pregunta. Y la segunda parte del versículo bíblico dice, laméntese el hombre por su pecado. Lamentarse pertenece a ese conjunto de emociones que nos hace lo que somos, seres humanos. De hecho, la pregunta que Dios hace allí a través del profeta es, ¿por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? El hombre viviente, como les decía, tiene un conjunto de emociones, tiene una capacidad emocional única. Estamos felices, podemos gozarnos, podemos estar tristes, podemos lamentarnos. Y esa es la pregunta, ¿de qué te lamentas? Lamentarse, según el diccionario, es expresar con palabras o sonidos la aflicción que se siente por una pena o por una contrariedad o por un dolor físico.
Sinónimos de esta palabra: deplorar, quejarse, afligirse. Importante esta palabra también: arrepentirse, llorar, gemir, desolarse, suplicar. Son emociones que en algún momento usted ha experimentado. ¿Por qué nos lamentamos? Y es una pregunta que Dios hace. No la estoy haciendo ni siquiera yo. Es Dios mismo quien dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Podríamos dar una lista de las causas por las cuales nosotros entramos dentro de esa emoción, que es lamentarse, un acto que expresa emoción. Y la emoción es de dolor, se hace a través de la queja, del gemir, del sentir dolor en tu corazón. ¿Por qué nos lamentamos? Hay grados de lamentarse, ¿no? Te puedes lamentar por algo pequeño, como también te puedes lamentar por algo grande. Cuando, por ejemplo, nos encontramos ante un acontecimiento contrario, ante la contrariedad, nos lamentamos. Ahorita se está viviendo una situación terrible en una isla que pertenece a España, Las Palmas. Hace casi 3 semanas, casi un mes, un volcán erupcionó y todavía lo sigue haciendo. Continuamente la lava salió y hasta ahora no ha parado. Y ustedes pueden ver las noticias cómo ese torrente de lava ha terminado, acabado con grandes áreas habitacionales, casas de un valor que se ve que eran casas que no eran de casas sencillas, completamente tragadas por la lava. Allí es cuando la gente, cuando ustedes los ven en las noticias, con los dueños, con sus rostros llenos de dolor, de tristeza, en su tono de voz hay un lamento por lo que ellos perdieron, el trabajo de toda su vida, la casa, los carros, las propiedades, todo se perdió y ellos lamentan. Así que cuando hay un acontecimiento contrario, como un volcán, como un terremoto, nosotros como seres humanos mostramos empatía y también nos lamentamos y nos unimos al lamento de las personas. Esta es una causa. También nos lamentamos cuando perdemos algo de valor, usualmente el dolor de perder un familiar. Usted ha perdido un familiar, usted sabe el dolor que hay en su corazón, el llanto que hay en su corazón, el lamento, esa emoción que te embarga y que a veces no te deja. Yo he conocido personas que han pasado los años porque perdieron a su esposo, perdieron a su esposa, y han pasado los años y allí está el dolor. Y no se han podido superar de semejante situación por el lamento, el dolor. Algo que es devastador definitivamente. Perder un familiar, perder un amigo, una persona cercana a la cual estimamos, a la que vemos todos los días y que de repente no está. Allí va a llegar el lamento. Oh, qué dolor, qué pena que se haya ido. También nos lamentamos cuando perdemos algo, ya en menor grado, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión tenía un reloj, que mi reloj era lo que yo siempre cargaba conmigo, y llegó un momento en que por algunas razones se perdió. ¿Cómo busqué yo mi reloj? Ya el lamento era un poquito menos, no lloré, pero sí sentía ese deseo de tenerlo y la tristeza de haberlo perdido. Y así las cosas materiales. Si usted ha perdido algo material, una joya, o ha perdido algo físico, usted sabe y conoce lo que se lamenta. Entonces nos lamentamos cuando perdemos una prenda, cuando perdemos algo material. También nos lamentamos cuando perdemos una oportunidad. Oh, mi Dios, ¿cómo perdí esa oportunidad?
y me llamaron y no respondí, y era la llamada que por lo general no se puede regresar la llamada porque es de una central telefónica, y era para un trabajo o era para un negocio. Y usted perdió la llamada, perdió una oportunidad de negocio o perdió la oportunidad de hablarle a una persona. También se lamenta cuando usted quiere decir algo y a lo mejor la persona se va de viaje o la persona hasta muere y usted nunca pudo decirle eso a la persona. Va a haber un lamento, va a haber como especie de un arrepentimiento. ¿Por qué no lo hice? En esas ocasiones nosotros nos lamentamos también. También podríamos decir una relación, por supuesto, si usted perdió una relación importante en su vida, usted se va a lamentar. Quiero hablarles de 3 ejemplos donde hay lamentación. Y la lamentación, como lo habíamos dicho, también tiene un sinónimo, tiene una connotación de arrepentimiento. La lamentación es la emoción también, pero esa lamentación a veces está ligada con el arrepentirse. Y leamos allá en Génesis, capítulo 6, versículo 6. Miren lo que dice. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y esto es lo que nos hace a la imagen y semejanza de nuestro Dios, porque podemos también tener las emociones que Dios tiene. Dice que a Dios le dolió en el corazón haber hecho al hombre. Ahora, ¿por qué? Si usted lee los capítulos anteriores, los capítulos 4 y 5 y 6 de Génesis, nos vamos a encontrar una narrativa histórica de cómo el hombre llegó a depravarse en su pecado y en su maldad. Recordemos que en Génesis 3, después de el hombre haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, después de Dios darle la bendición de la comunión con Dios, de vivir y estar con Dios, el hombre, en su actitud de rebelión y de desobediencia, junto con Adán y Eva, pecaron flagrantemente, desobedeciendo el mandato divino. Dios los expulsó del Edén y allí el hombre se multiplicó, pero cuando se multiplicó también se multiplicó la maldad. Hay un relato en el capítulo 5 y 6 de Génesis que dice que los ángeles caídos se llegaron a las hijas de los hombres y se creó una generación realmente. Miren, escúchenme, si usted ve maldad hoy, eso no es nada. Aquella gente era tan perversa y tan mala que estas gentes que eran como un híbrido de humanos, porque eran entre ángeles caídos y las hijas de los hombres. Dice que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Se creó un híbrido, un humanoide. Y esta gente no tenía moral, no tenían conciencia. Estaban deshumanizados hasta el punto de que comían seres humanos. Por decir lo peor que puede suceder, que se coman los seres humanos, la perversión, la maldad, la iniquidad. Y dice en Génesis, dice que el corazón del hombre siempre estaba orientado hacia el mal. Hubo el máximo representante de esa rebelión en contra de Dios, fue Nimrod. Nimrod fue un hombre que se levantó en contra de Dios, hizo un imperio allá en Babel, y dice la palabra que estos hombres desobedecían a Dios en el propósito y en el desconocimiento de la ley o de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios que a través de Adán ellos habían dado. Esta gente simplemente era perversa, era mala, inicua. Si usted ve maldad hoy, multiplíquelo por 10, 20 veces.
Y dice la palabra ahí en Génesis, dice que, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, se lamentó Dios y le dolió en su corazón. Porque si hay algo que a Dios le duele, es el pecado continuo del hombre. Y simplemente lo que, lo que Dios lamenta es la escogencia del hombre por el pecado. Abrazar el pecado y vivir en el pecado. Y defenderlo. Hoy día estamos viviendo algo parecido. Esta gente que se llama LGBT, ellos no solamente pecan, ellos no solamente confrontan la ley natural establecida por Dios, sino que se enorgullecen y promocionan su estilo de vida y quieren que los aplaudan. Esta gente perversa y mala, ese espíritu sodomita, ese espíritu de Gomorra que entró al mundo a través de uno de las esposas, de los hijos de Noé, sigue todavía, sigue presente. Y esa maldad y esa perversión se ve todavía. Y hay otro aspecto de la maldad del hombre, es que el espíritu del anticristo quiere negar a Dios en todos los niveles. Entonces, no es hoy solamente, hace mucho tiempo, la maldad y la perversidad del hombre llegó a que Dios se lamentara. Dios se lamentó por haber creado al ser humano. A Dios le dolió en su corazón. Después tomó medidas necesarias y mandó el diluvio y trató de limpiar la tierra y salvó a aquellos 8 mediante el testimonio de Noé, que Noé fue hallado justo ante Dios, y esa obediencia hizo que la humanidad se salvara. A partir de esos 8 personas, de los cuales una de las personas era descendiente de estos perversos, hizo que la maldad continuara, pero este no es el punto. Hubo lamento en el corazón de Dios. Otra situación a posterior que se sucede es que en la Biblia hay un libro que se llama Lamentaciones. ¿Sabían ustedes? Es el escrito del profeta Jeremías, donde él expresa con todo su espíritu, con toda su alma, inspirado, por supuesto, por el Espíritu de Dios, el lamento, el dolor de cómo Israel, después de profetas tras profetas, el cual Dios le había enviado, le envió un profeta y lo mataron, envió otro y lo mataron, envió otro y lo mataron, envió un profeta, lo escuchaban, pero después volvían a su maldad. Año tras año, Dios siguió enviando profetas y su palabra al pueblo de Israel. ¿Y saben qué es el pueblo de Israel? Se daba la espalda, hacían sus abominaciones dentro del templo. Y leamos lo que dice allá en el libro de Jeremías, en Jeremías capítulo 2, perdón, Jeremías no, Lamentaciones, capítulo 2, versículo 11. Dice Jeremías, inspirado por el Espíritu: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Él lamenta con dolor, él lamenta en sus entrañas. Él asume el dolor del pueblo que ya lo ve destruido. Dice que los niños están tirados en las plazas, porque ya después que Dios les envió la espada de castigo de Babilonia sobre Israel, donde los llevó cautivos, aquí no queda otra cosa sino que lamentarse por la destrucción. Esta gente, Israel, no se lamentó de su pecado, de su maldad, de su iniquidad. El que se lamentó fue Dios. Si el hombre no se lamenta por su pecado, el Espíritu Santo dice, entonces el que se va a lamentar es Dios. Pero una vez que Dios se lamenta, esperen el juicio. Así le pasó al hombre inicialmente. No se arrepintieron. Dios se lamentó y Dios les mandó el diluvio.
en castigo por su desobediencia, por su maldad, por su iniquidad. En este caso, en el caso de Israel, los reyes ni el pueblo se lamentaron de su pecado. Dios se lamentó cuando ya estaban destruidos, cuando Dios les mandó la espada por su desobediencia y por su maldad. ¿De qué te lamentas tú? ¿Hay algo que te lamentes en tu vida? Quiero darle otro ejemplo de la lamentación del ser humano, de la lamentación en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se lamentó en un tiempo en que ya estaba próximo a ser entregado a la cruz. Él venía a Jerusalén y cuando entra en Jerusalén dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como polluelos en mis alas, mas no quisiste? Y veo a Jesucristo allí parado, viendo el templo, sabiendo que ese templo pronto va a ser destruido, viendo a la gente como ovejas, como él mismo lo dijo, que andan sin pastor, bajo el imperio romano, sometidos al reglamento y al poder militar de Roma, oprimidos. Jesucristo hace un análisis espiritual de cómo Jerusalén rechazó las veces que Dios quiso salvarla. Y ahí se arrepiente. Y Dios se lamenta allí, Jesucristo. Jerusalén dejó que Jesucristo se lamentara. Y ya saben qué pasa cuando Dios se lamenta, ¿no? Una vez que Dios se lamenta, viene castigo y viene destrucción. En el año 70, después de Cristo, 40 años después de él, en el año 70, los romanos destruyeron completamente el templo y a Jerusalén. La pusieron bajo fuego. Ya estaba el juicio. Porque no se arrepintieron, porque no lamentaron su maldad. Y la palabra de Dios dice allá en Lucas 19, 41, 43, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierta tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Dejaron que Dios se lamentara. Lloró sobre ella. Jerusalén, la bella ciudad, la ciudad que vio al propio Hijo de Dios levantarse en sus enseñanzas, haciendo milagros, pero que también se levantó en la cruz como Salvador y resucitó en gloria y poder. Esa misma ciudad no conoció el tiempo de su paz, el tiempo de Cristo. Hay una pregunta, y te la vuelvo a preguntar: ¿de qué te lamentas tú? Vamos a ser más específicos con la pregunta. ¿Te lamentas tú de tu pecado? ¿Sabes? Hay en la Biblia una historia también que es muy hermosa sobre un grupo de personas que lamentaron, que se arrepintieron. ¿Y saben qué? Dios los perdonó. Y Dios, cuando tú no dejas que Dios se lamente, no viene juicio sobre ti. La gente de Nínive, pecadores, inicuos, la maldad llegaba a tal extremo que ya Dios estaba asombrado. Habría
que ver en detalle qué tipo de maldad no las podemos imaginar. Posiblemente de engaño, de mentira, de adulterio, inmoralidad sexual, irrespeto a la autoridad, matar por matar. Nínive estaba en pecado. Estaba en tanto pecado que Nínive, siendo una ciudad que no era judía, no era de Israel, Dios mandó un profeta, porque ya Dios, cuando veía tanta maldad, y dice, no es posible que haya tanta maldad, voy a mandarle un profeta. Y le mandó al profeta Jonás. Y ustedes saben qué pasó con Jonás. Jonás no quería ir y tenía sus razones. Él decía, Señor, yo soy profeta de Israel. ¿Cómo les voy a predicar a esos gentiles impíos? Decía Jonás. Hasta el punto que él decidió aún hasta morir. Porque cuando a Jonás lo descubren que el barco, la historia usted la puede leer, que cuando el barco se está hundiendo, cuando él está escapando de Dios, él dice, bueno, aquí la solución es tírenme al mar. Él pudo haber dicho, ok, déjenme orar a Dios, pedir perdón y regresar a predicar la palabra. Él no dijo eso. Él dijo, tírenme al mar, mátenme, que yo prefiero estar muerto que ir a predicarle a gentiles. Ese era el corazón de Jonás. Pero en el fondo él era un buen hombre. Algo bravucón, algo a regañadientes, pero Dios lo conocía y era un hombre de Dios, era un profeta. Y experimentó lo que experimentó. La ballena lo tragó, lo tiró en la orilla y me dijo, usted va a predicar. Y está bien, él fue a Nínive. Y en Nínive él fue y predicó el arrepentimiento y les dijo a los de Nínive que eran unos malvados, unos impíos y que si no se arrepentían, Dios los condenaría. ¿Y saben qué hizo la gente de Nínive? Aleluya, gloria a nuestro Dios. La gente de Nínive se arrepintió. La gente de Nínive sintió dolor. Y si usted lee la historia, dice que les dolió su maldad. Hicieron ayuno. Se vistieron de silicio. Dice que hasta los animales ayunaron. Desde el rey hasta los animales. Esta gente entendió. Esta gente supo de qué lamentarse. De lamentarse de su maldad, de su pecado, de estar alejados de Dios. Porque cuando tú te alejas de Dios, cuando tú pecas en contra de Dios, tú has perdido algo eterno, algo glorioso. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado, la retribución por nuestra desobediencia, dice la palabra también, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Perdiste una oportunidad, perdiste más que una joya, perdiste más que un familiar, perdiste más que el amor de tu vida, perdiste la salvación por tu pecado. Y si tú no te arrepientes, y si tú no te lamentas por tu maldad, el que se va a lamentar es Dios. Y se va a lamentar porque va a traer juicio sobre ti. Y miren lo que dicen de los hombres de Nínive. Dice, y cuando llegó, este es acá, dice, los hombres de Nínive se lamentaron con cilicio y ayuno, y vio Dios lo que hicieron. Dios vio lo que los hombres de Nínive hicieron, que se convirtieran de su mal camino. ¿Y qué pasó? Aleluya. Y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría. ¿Pueden ustedes imaginar que Dios dijo, les voy a hacer este mal? Pero ellos se arrepintieron. Quiero decirte hoy, ¿de qué te lamentas hoy? Si no sabes de qué lamentarte, yo te voy a decir de qué tienes que lamentarte. ¿Sabes qué tienes que lamentarte? De que eres un pecador. No te enorgullezcas de tu pecado. No digas que no tienes nada de qué arrepentirte. Porque hay mucha gente que lo dice. Yo no me arrepiento de nada. Yo no tengo nada que arrepentirme. Tienes que saber que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
¿Tú entiendes lo que es estar destituido, apartado, alejado de Dios? Las tinieblas de este mundo no te lo dejan pensar. Las tinieblas de este mundo no te dejan entender que tú estás alejado de Dios. Ni siquiera crees en Dios. Hasta te llamas ateo. Y si eres religioso, puedes hasta creer en cualquier otra cosa, pero en Dios. Porque así está este mundo. Este mundo creen en cualquier cantidad de cosas, excepto en el Dios vivo y en el Dios eterno. Y si tú no te lamentas de tu maldad, si tú no te lamentas porque has pecado contra Dios, si tú no te lamentas de tu pecado, si tú no te lamentas que eres un esclavo del pecado, si tú no te lamentas de que en tu vida has hecho de todo, para todo y por todo, excepto para Dios y Jesucristo, si tú no te lamentas de eso, va a llegar un momento en que Dios se va a lamentar, y se va a lamentar es traer juicio sobre ti. Así que hoy es tiempo de lamentar por tu pecado, por tu maldad, por tu iniquidad. Que sepas que pecaste contra un Dios que te ama, con un Dios que te ha dado la vida, que te creó, te ha dado lo mejor de tus días, te ha permitido tener una infancia, cualquiera que haya sido, pero te la ha dado. Te da las 3 comidas al día para que trabajes, te da fuerzas para que tengas un empleo. Y tú vives la vida pensando que eso solamente pasa porque tú te lo mereces. Pero quiero que sepas que desde el momento en que te despiertas, el aire que respiras, todo es por una sola razón, porque Dios tiene misericordia y amor por ti. Y Él hoy te llama a que te lamentes por tu pecado, por ignorarlo, que vengas a Él. ¿Y sabes qué pasa cuando tú te lamentas? Cuando tú te lamentas porque estás separado de Dios. Cuando tú te lamentas porque sabes que la paga del pecado es muerte y por ende es la condenación eterna y por ende Dios siente un dolor en su corazón. Cuando tú te arrepientes y te lamentas de ese estado en el que te encuentras, alejado de Dios, tú puedes decir, como dijo el salmista en el Salmo 30:11, dice: has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Has cambiado mi lamento en baile. Cuando tú lamentas, cuando tú te arrepientes, Dios te va a dar un baile de gozo, de alegría, de felicidad. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él quiere cambiar tu miseria, tu escasez, tu falta de fe, tu pobreza, tu condición de desnudo por el pecado. Porque el pecado te desnuda y te quita el honor y te desdignifica, te quita la dignidad. Y Dios quiere darte vestido, no de cilicio, sino vestido de alegría, vestido de gozo. Ese vestido que compró Jesucristo en la cruz del Calvario. Desnudo allí, sufrió la vergüenza, el pago por nuestros pecados, tomó nuestro lugar y allí Él lamentó por nosotros. Él tomó el lamento nuestro. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Pueden ustedes imaginarse el dolor que cruzó en el corazón de Jesús? Porque quedó solo allí, parecido a, dice que menos que un ser humano, por la desfiguración, el dolor, la humillación, la burla y el desamparo del Padre eterno. Él tomó tu lamento. Él lamentó por ti. Lamenta tú hoy por tu pecado. Ven a Jesucristo. He aquí, si alguno está en Cristo, si alguno viene a Cristo, Dios le hace una nueva criatura. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te invito a que hagas un lamento en tu corazón por tu pecado. Repite esta oración. Dile desde el fondo de tu corazón a Dios: Señor, lamento haber pecado contra ti.
Lamento mi maldad. Lamento que mi corazón siempre está alejado de ti. Te confieso todos mis pecados, Señor. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarme y resucitó con poder y gloria para salvarme. Lo creo en mi corazón, Dios. Dame la alegría, Señor, de ser tu hijo. Entiendo, Señor, que tú me perdonas por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Estas son las palabras que yo te invito a que hagas. Si las puedes hacer también en tus propias palabras, las puedes hacer. Dile a Dios qué tan profundo te duele haber pecado contra Él. Que te perdone. Permítele a Jesucristo entrar en tu vida para que puedas venir a la salvación eterna. Para que Dios no se lamente por ti, sino se goce de que tú seas su hijo y que tú seas su hija. Dios te bendiga. Contigo, Evangelista Martín Orozco.